de la pandemia. Quiero decir que en estos momentos hay 47 personas conectadas en la plataforma Zoom y 27 personas conectadas en el Facebook Live, y que en algún momento, en las 2 primeras horas de este webinar, tuvimos alrededor casi de 100 personas conectadas escuchando las conferencias. Quiero reiterar que puedan tener sus micrófonos en silencio y sus cámaras en la medida de lo posible, para quienes puedan, también apagadas, para evitar alguna interrupción. Está lloviendo en algunas partes del país, así que imagino que eso también está afectando la conexión a internet. Bueno, sin más preámbulo, y debido a que soy la última persona en participar, voy a ser muy concreta con mi presentación. Y bueno, imagino que ya se está compartiendo la pantalla. El webinar tenía como finalidad hacer un análisis de la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco de la pandemia COVID. Hemos escuchado a la señora procuradora que nos hablaba sobre estas acciones de atención a la niñez y la adolescencia que han realizado en el marco de la pandemia, pero también hemos escuchado también algunos aspectos muy puntuales referidos al tema de la educación y al tema de la salud por parte del maestro Ricardo Ernesto Mengíbar Nieto. Pues bien, yo les propongo continuar hablando del tema de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia, pero tomando como base el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Pareciera que el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes es esta frase trillada que utilizan operadores y operadoras de las instituciones, que utilizamos las personas que nos estamos formando en las maestrías, en la maestría de Derecho de Familia en la Universidad Evangélica, en la maestría de Atención a la Violencia hacia la Familia en la Universidad Andrés Bello, o en la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la UNIVO, o en la de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, donde en algún momento siempre estamos hablando de interés superior, pero ¿cómo operativizar precisamente el interés superior? Precisamente es importante que en el contexto de la pandemia, tomemos en cuenta las realidades que viven las niñas, niños y adolescentes, cómo viven precisamente las niñas y niños esta situación de la pandemia. ¿Ya les preguntaron a sus hijas y a sus hijos que tienen en sus casas cómo se sienten? ¿Qué opinan de todo lo que está sucediendo? ¿Ya les explicaron qué significa COVID-19 en un lenguaje comprensible para ellos y para ellas? ¿Ya les explicaron por qué no pueden ir a la escuela? Aparte de decir que el gobierno ha decretado régimen de excepción, un estado de emergencia, que tenemos que acatar por nuestra salud y todo, pero realmente las niñas y niños ya se aseguraron que comprendan por qué no pueden salir de casa, por qué no pueden ir a la escuela, por qué no pueden visitar a su familia extensa, por qué no pueden visitar a sus amigas y amigos. Las niñas y niños están comprendiendo esto, estas decisiones que se están tomando desde los actores del Sistema Nacional de Protección, desde los actores locales, desde los actores comunitarios, realmente toman en cuenta el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Quiero recordar que para el Comité de los Derechos del Niño, que desarrolla de una manera muy pedagógica el interés superior, en la observación general número 14, nos dice de que es un principio que debe de estar transversalizado en todas las decisiones que se deben de tomar. Y esto de las decisiones no se refiere específicamente a que si una niña o un niño participa en un procedimiento administrativo, o si una niña o un niño participa en un proceso judicial. No, todas las decisiones que se vayan a tomar, y eso les incluye a ustedes y me incluye a mí, aunque yo no soy mamá, pero me puede repercutir el tema de interés superior en relación a decisiones que tome respecto de mis sobrinos o sobrinas, respecto de mis vecinas o mis vecinos, que son personas menores de 18 años de edad. Y ustedes, padres y madres, también deben aplicar precisamente este interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y este interés superior también parte de que sepamos cómo se sienten las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en otras palabras, en palabras sencillas, es garantizar integralmente los derechos de las niñas, niñas. Es decir, todos los derechos, no solo el derecho a la alimentación, no solo el derecho a la salud, no solo el derecho a la educación, son todos los derechos, derecho de recreación,
derecho de ocio, derecho de relaciones, de relacionarme con mi familia de origen, de relacionarme con mi familia extensa, eh, educar precisamente a padres y madres para orientarles sobre, por ejemplo, aplicar disciplina positiva, como lo vamos a ver más adelante, implica también esto del interés superior de las niñas, niñas y adolescentes. Voy a pedir que apaguen el micrófono porque se escucha un poco de interferencia. Gracias. Bien, entonces implica también garantizar el derecho de opinión de las niñas, niños y adolescentes. Esto es mandatorio en específico para funcionarios y funcionarias públicas, para operadores del Sistema Nacional de Protección o para funcionarios que vayan en algún momento a tomar una decisión. Sara de Quinteros, le pido por favor que silencie el micrófono. Aquellas personas que tengan que tomar una decisión respecto de las niñas y adolescentes. Pido por favor que se silencie el micrófono porque se escucha interferencia. Sara de Quinteros, muchas gracias. Si puede apagar su micrófono. Bien, entonces, implica garantizar derechos, garantizar el derecho de opinión de las niñas, niños y adolescentes y además valorar que la decisión que se debe tomar sea la decisión que más derecho garantice respecto a aquellos que pudieran verse afectados en algún momento. Por ejemplo, cuando el órgano ejecutivo y la asamblea legislativa se unen, conversan y analizan la posibilidad de un régimen de excepción o un régimen o de una emergencia o de una ley de emergencia, tendrían que valorar cómo esto va a afectar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto significaría que tendrían que escuchar a las niñas, niños y adolescentes, porque como es una decisión que le va a afectar directamente, el tema de la cuarentena afecta directamente a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, estas decisiones que vienen desde los órganos ejecutivo y legislativo afectan precisamente a las niñas y niños. Entonces, ¿en qué momento se pondera precisamente el interés superior? ¿En qué momento se escuchó a las niñas, niños y niños y adolescentes? ¿En qué momento se les preguntó, se hizo un proceso de consulta, aunque sea vía Zoom o vía Google Meets, por ejemplo, u otras plataformas gratuitas para poder interactuar con las niñas y niños? ¿En qué momento se les escuchó a nivel local, por ejemplo, y se trasladó la opinión de las niñas, niños y adolescentes respecto a estas medidas que está implementando el gobierno? O sea, pareciera que solo las personas adultas tenemos que opinar, pero no, precisamente eso implica interés superior, poner en el centro a las niñas, niños y adolescentes en las decisiones que van a tomar los agentes del Estado. Entonces, el Comité de los Derechos del Niño en la declaración sobre los graves efectos que está produciendo la pandemia COVID en las niñas, niños y adolescentes reconoce que en los estados de emergencia pueden restringirse algunos derechos para proteger la salud pública y eso está bien. Pero debemos de recordar, y esto lo han dicho las niñas, niños y adolescentes a nivel global en un webinar en el que participaron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño, que fue la semana pasada, las niñas y niños expresaban, están muy bien las medidas que están adoptando, pero mis derechos no están en cuarentena, mis derechos los tienen que seguir respetando. Entonces, si bien es cierto, se van a restringir algunos derechos para proteger la salud pública, eso no implica, como le decía el maestro Mengíbar, que se van a atropellar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De hecho, el comité dice, las restricciones deben ser proporcionales, mínimas y limitadas en el tiempo. Los estados deben velar porque las medidas que se tomen tengan en cuenta el interés superior. Ok, ¿cuántos días llevamos de cuarentena? ¿Cómo afecta precisamente esta situación a las niñas, niños y adolescentes? Si el comité nos está diciendo que estas restricciones deben ser proporcionales, mínimas y limitadas. Como hablaba en algún momento la procuradora y retomaba en algún momento el maestro Mengíbar, tenemos restricciones incluso para salir. Hay algunas personas a las que ni siquiera se les estaba atendiendo en la farmacia porque su DUI no coincidía con su día de salida y sin embargo la persona muy enferma, convaleciente. Pensemos en el caso de las niñas y niños. ¿Cómo hacen esos padres y madres? Si hay una emergencia y solo puede salir con base en el número de DUI y la farmacia solo le puede atender con base en el número de DUI. Claro, con la tormenta Amanda eso cambia, pero antes de eso, pensemos qué pasaba con la situación de los derechos de las niñas y niños. Entonces, estas restricciones, esta cuarentena, este régimen de excepción no puede durar eternamente. Tenemos que aprender a vivir con el COVID en los próximos 2 años, se dice a nivel científico.
No podemos estar en cuarentena 2 años y poniendo en esa situación de vulnerabilidad a las niñas, niños y adolescentes, sobre todo porque tampoco se les está adaptando a padres y madres en esta nueva realidad. Se recomienda que se tomen soluciones creativas y alternativas para garantizar el derecho al descanso, al ocio, al juego y actividades culturales y artísticas. De hecho, el comité recomienda que una de las soluciones podría contemplar al menos una salida al día al exterior de las niñas, niños y adolescentes. Imagínense, si nosotras las personas adultas estamos estresadas y ansiosas porque no podemos salir de nuestras casas y además porque estamos haciendo un respeto estricto de la cuarentena, porque queremos salvaguardar nuestra vida y la vida de nuestras familias, y nos causa estrés. Imagínense cómo es en el caso de las niñas y niños que están entre 4 paredes. Y eso en el caso de las niñas y niños que cuenten con una vivienda adecuada. Y en el caso de las niñas y niños que no cuentan con una vivienda adecuada o que están en hacinamiento, ¿cómo estará la situación de los derechos de esas niñas, niños y adolescentes? ¿Estarán sujetos? Incluso podría suceder a abusos sexuales, a violencia sexual, cuando hay hacinamiento de personas en un hogar. Entonces, ¿cómo estará a nivel psicológico y emocional estas niñas, niños y adolescentes? Porque no pueden salir. Entonces, el comité recomienda, debería de establecerse un periodo de días para que las niñas y niños salgan. Además, la Comisión Interamericana, el comité señala que los servicios básicos que da el Sistema Nacional de Protección deben de ser considerados ahora como esenciales y garantizar que estén disponibles para las niñas, niños y adolescentes. Y además, insiste, servicios profesionales de salud mental para las niñas, niños y adolescentes para paliar en alguna medida los efectos a nivel emocional, a nivel psicológico que tiene el confinamiento para las niñas y niños, y no solo para las niñas y niños, porque si vamos a hablar de un enfoque integral y holístico de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, tenemos que pensar en sus padres y sus madres, y si no vive con su padre y con su madre, con su abuela, con su tío, con la persona que sea responsable de esta niña, niño, adolescente, es decir, proveer estos servicios profesionales de salud mental a las niñas, niños y adolescentes y a su grupo familiar. Además, destaca el comité que el confinamiento puede exponer a las niñas, niños y adolescentes a un aumento físico y violencia psicológica en el hogar u obligarles a quedarse en hogares que son hacinados y precarios, como lo decía anteriormente. El comité considera que deben de aplicarse estrategias para mitigar el impacto de la pandemia en las niñas y niños a través de medidas específicas, especialmente para niñas y niños que viven en situaciones de pobreza o no tienen acceso a una vivienda adecuada. Pensemos en las niñas y niños que han tenido que atravesar la situación de estas lluvias. O sea, ya no es solo que no están yendo a la escuela, ya no es solo que probablemente sus padres, su padre y madre o sus responsables se enfrenten a una situación difícil a nivel económico y esto profundice su situación de pobreza, sino ya no es solo que no tienen una vivienda digna, sino que además se viene aparte de la pandemia y del miedo y del terror que prácticamente hay en el colectivo social en esos momentos, viene una tormenta a poner en una situación de vulnerabilidad mayor a las niñas, niños y adolescentes y sus familias. También el comité señala que es necesario que se prevenga el arresto o la detención de niñas y niños por violar directivas relacionadas con el COVID-19. En el caso de las personas adolescentes, por ejemplo, que han tenido que salir, o al inicio, cuando había mucha desinformación sobre las medidas que estaba adoptando el Estado, porque claro, como se estaban socializando por medio de Twitter, no todas las personas tenían Twitter ni Facebook para darse cuenta de todas las medidas que se estaban dando por parte del Ejecutivo. Entonces, todas esas personas adolescentes que en algún momento salen y se dan y se encuentran con esos agentes del Estado que le dicen, mire, anda afuera, está incumpliendo las reglas de sanidad que se han impuesto por parte del Estado, entonces, venga, me lo voy a llevar conmigo, lo voy a llevar a confinar. ¿Por qué? ¿En qué condiciones también se han tenido esas personas adolescentes? ¿En qué momento esa autoridad valora interés superior de las niñas, niños y adolescentes? ¿En qué momento valora que esa decisión que se está tomando realmente esté afectando más derechos de aquellos que están
o que puede proteger. Entonces, por eso el comité insiste precisamente en prevenir estas detenciones, que podría decirse arbitrarias, o estos arrestos por violar las directivas vinculadas con el COVID, y asegurar que cualquier niña ni adolescente que fuera arrestado o detenido es integrado inmediatamente a su familia. Y eso ya lo dijo la Sala de lo Constitucional también en su momento. O sea, las personas que están en confinamiento, eh, que fueron retenidas o recluidas, tendrían que estar regresando a sus casas. Lo mismo sucede con las niñas y niños adolescentes. No es que los van a tener en un centro de cuarentena, porque obviamente eso no responde al interés superior de las niñas y niños. Entonces, ¿qué elementos deben de considerarse o tomarse en cuenta por parte de los agentes del Estado, por parte de los funcionarios y funcionarias públicos en el momento que tengan que tomar una decisión con respecto a las niñas, niños y adolescentes, incluida la Asamblea Legislativa? Bueno, la opinión, hay que escuchar a las niñas y niños, hay que consultarles cómo se sienten, cuáles son los miedos, cuáles son las dudas, cuáles son las expectativas que las niñas, niños y adolescentes tienen. Tenemos que tener o tienen que hacer un análisis respecto a la identidad de las niñas, niños y adolescentes, sobre el cuidado, protección y seguridad, sobre cómo estas medidas pueden preservar también su entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones, sobre todo, por ejemplo, y esto lo hablábamos en clase justo antes de entrar a la conferencia con las profesionales que están en la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia de la UNIVO, que estaba pasando precisamente con las niñas, niños y adolescentes que estaban bajo un régimen de cuidado personal compartido, porque el cuidado compartido implica alternancia entre padre y madre. Entonces, ¿qué está pasando? Ya no le pueden ver a su padre o no pueden ver a su madre precisamente por la medida de la cuarentena. ¿Y cómo se estará limitando precisamente este derecho a relacionarse con sus progenitores, aunque no sea físicamente, pero por medios digitales? ¿Tendrán todas las madres y padres disponibles medios digitales para que pueda hacerse efectivo el derecho de las niñas y adolescentes a relacionarse, aunque sea por esos medios, en el tema de la pandemia? Entonces, esta preservación del entorno familiar y mantenimiento de las relaciones es importante que sea considerado, así como la situación de vulnerabilidad de las niñas y adolescentes en los diferentes contextos en los que se encuentren. Y aquí podemos hablar, por ejemplo, en el tema de violencia de género a niñas, niñas, adolescentes, en el tema de niñez migrante, en el tema, por ejemplo, de las personas adolescentes en conflicto con la ley, también, que se ha hablado muy poco, pero están ahí, esas realidades están palpables también. Y esta situación de la pandemia y de las tormentas les ponen en una situación de mayor vulnerabilidad. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener acceso a la salud, al acceso a la educación, son elementos que tienen que ponderarse por parte de las personas que toman decisiones. Entonces, respecto al derecho de opinión, es importante que se brinden las oportunidades a las niñas, niños y adolescentes de que sean escuchadas y tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisiones sobre las pandemias. Esa es una recomendación para el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo estamos retomando precisamente el derecho de opinión de las niñas y niños? Esta es una oportunidad que se tiene en medio de la pandemia para que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y otras instituciones del Sistema Nacional de Protección puedan promover estos espacios en los cuales las niñas y niños puedan expresarse, cómo se sienten, qué esperan, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus miedos, qué significa para ellos y para ellas esta pandemia, qué significa para ellas y para ellos la situación de las lluvias en este momento, qué significa para ellos y para ellas eh, la situación familiar en la que se encuentran ahorita, y otro sinfín de situaciones por las cuales atraviesan las niñas y niños adolescentes, que en algún momento también atravesamos las personas adultas, cuestiones económicas, cuestiones familiares, las atravesamos, pero nuestras herramientas personales, nuestros recursos personales son diferentes a los recursos personales que tienen las niñas, niños y adolescentes. Por eso es que se debe de haber un reconocimiento de la situación de vulnerabilidad y del desarrollo evolutivo de facultades de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, las niñas, niños y adolescentes deberían comprender lo que sucede y sentir que participan en las decisiones que se están haciendo en respuesta a la pandemia. ¿Cuántas veces, voy a preguntar nuevamente, me voy a preguntar a mí misma, cuántas veces se consultó a las niñas, niños y adolescentes sobre estas decisiones que se iban a tomar, sobre cómo les iba a afectar, en qué momento se les explicó todo lo que se venía?
hay un momento oportuno ahorita precisamente para hacer esa consulta con las niñas y adolescentes. Aunque inicialmente pareciera que no se les tomó la opinión, que no se hicieron procesos de consulta por la misma emergencia, es una oportunidad en estos momentos para escucharles y para saber cómo se encuentran y hacer una valoración de la situación de sus derechos. Hay un impacto emocional en la primera infancia. Se destaca que pueden existir dificultades en la comprensión del fenómeno de la pandemia, sus causas, sus efectos, la frustración por la saturación de tareas o porque no comprenden las indicaciones, la falta de socialización, el miedo al virus, la incertidumbre, el estrés de sus progenitores o responsables y el aumento de privaciones en el hogar, además de que las medidas de contención limitan también el acceso a los servicios de salud. Este derecho de opinión, entonces, que es complementario al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, significa que lo vamos a tomar con base en el desarrollo evolutivo de facultades de las niñas, niños y adolescentes y en todos los asuntos que les afectan y en todos los contextos, en la familia, en la atención a la salud, en la educación y la escuela, en las situaciones de violencia, en la formulación de estrategias de prevención y en las situaciones de emergencia. ¿Qué condiciones básicas deberían de aplicar los operadores o los tomadores de decisiones? Bueno, que si vamos a llamar a las niñas, niños y adolescentes para escucharles, para que nos digan cómo se sienten, pues que esos procesos de consulta sean transparentes e informativos, sean voluntarios, sean respetuosos, sean pertinentes, adaptados a niñas y niños, incluyentes y responsables, entre otras consideraciones que hace el Comité de los Derechos del Niño. Y acá hay algo muy importante, la debida diligencia, el deber de debida diligencia que aplica en materia de niñez y adolescencia. En el momento también de que formulamos medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria. En el caso de las medidas de prevención primaria, por ejemplo, que implica formas de prevenir en el caso de las niñas, niños y adolescentes que están atravesando situaciones de estrés con sus padres, con sus madres y sus responsables y que en algún momento genera castigos físicos y humillantes o que genera violencia física, violencia psicológica en las niñas y niños, cómo el Estado también debe de aplicar a través de sus instituciones, a través del gobierno local, a través de los sistemas comunitarios, de líderes y lideresas comunitarios o instituciones comunitarias, cómo debería de aplicarse precisamente estas acciones de prevención primaria. Si se sabe que en El Salvador vivimos en un contexto de violencia, es imposible pensar que esto no se traslade a los hogares de las niñas, niños y adolescentes, porque realmente se traslada precisamente. El nivel de estrés que atravesamos lo trasladamos a las niñas, niños y adolescentes cuando no debería de ser así. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como responsables, como padres o madres, precisamente para no trasladar este estrés y ansiedad convertido en violencia, convertido en castigo físico y humillante hacia las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo me puede ayudar a mí el gobierno local? ¿Cómo me puede ayudar a mí las instituciones de sociedad civil? ¿Cómo me ayuda a mí el Estado? Entonces, a través de acciones de prevención primaria, si ya se sabe que esto iba a ocasionar ansiedad en las personas responsables y en algún momento va a derivar en violencia, castigos físicos y humillantes en las niñas, niños y adolescentes, entonces había que tomar medidas precisamente para prevenir a través, como lo decía anteriormente, de atención a la salud mental, atenciones pedagógicas, como lo vamos a ver más adelante, o incluso de que estos servicios, como decía anteriormente, que son propios del Sistema Nacional de Protección, estén en estos momentos siendo esenciales para las familias. Y eso significa que con base en un enfoque sistémico, los servicios tienen que bajar de lo nacional a lo local. Debe de haber una descentralización de los servicios. ISNA puede colaborar en ese aspecto, por ejemplo, con sus programas de atención que tiene, no solo los programas de promoción y difusión, sino los programas de protección que tiene y además que está en sede territorial, la Procuraduría que está presente en todo el territorio del país. ISNA probablemente no está presente en todo el territorio del país, tiene sus limitantes al igual que la Procuraduría, pero son instituciones que pueden llegar al territorio, valiéndose también de las ADESCOs, coordinando con las ADESCOs, con los gobiernos locales que pueden llegar también a las comunidades para implementar estas medidas de prevención primaria, solo en el caso, y les estoy hablando solo en el caso en específico, no me he metido en otros temas, solo en el caso de prevenir violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Entonces,
Las niñas, niños y adolescentes tienen que ser reconocidas en su dignidad, respetadas y protegidas como titulares de derechos y como seres humanos únicos y valiosos con su personalidad propia, sus necesidades. Yo no le llamaría necesidades específicas, sino con sus situaciones específicas, con sus realidades específicas, sus intereses y su privacidad. La mayor parte de actos de violencia se producen en el ámbito familiar, como lo decía anteriormente, y por consiguiente es preciso que se adopten medidas de intervención y apoyo cuando las niñas y niños sean víctimas de las dificultades y penurias sufridas o generadas en las familias. El desarrollo infantil ha quedado bajo la responsabilidad de progenitores o responsables quienes podrían dejar en algún momento a las niñas y niños en un descuido, o también surge la sobrecarga de tareas en el hogar y el estrés ocasionado por el COVID-19, de lo que también ya habló el maestro Mengíbar, y no me voy a detener en esto. Las niñas, niños y adolescentes están expuestos y expuestas a ser víctimas de violencia, abusos y explotación. El riesgo de vulnerar sus derechos es mayor al verse restringido el acceso a espacios de denuncia y servicios de protección a causa de las medidas de contención, aunque debo de decir que aquí el Sistema Nacional de Protección ha dado ejemplo, porque se han socializado con la población estos números de emergencia para las niñas, niños y adolescentes en caso de situación de vulneración de sus derechos. Las niñas, niños que ya se encuentran en entornos violentos y de abuso quedan más expuestos también con una cuarentena domiciliaria, es decir, están al cuidado de sus responsables que generalmente están violentando sus derechos. El estrés podría provocar también que sus progenitores tengan comportamientos violentos con las niñas y niños. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la resolución 1/2020 de la que han hablado mis predecesores, nos dice que entonces se deben adoptar medidas de prevención del abuso y la violencia intrafamiliar, facilitando acceso a medios de denuncia y actuando con la debida diligencia ante las denuncias realizadas. Es decir, si hay denuncias, personal idóneo precisamente para atender a las niñas y adolescentes, medidas idóneas, medidas específicas. No vamos a aplicar las mismas medidas para todas las niñas, niños y adolescentes porque cada caso es diferente. La realidad de cada niña, niño y adolescente es diferente, y por eso aquí es donde se habla de interés superior concretizado en cada caso de análisis. Por lo tanto, las estrategias y sistemas destinados a prevenir y combatir la violencia deben adoptar un enfoque que esté basado más en los derechos de las niñas, niños y adolescentes que en su bienestar. La prevención consiste en, entre otras cosas, una crianza respetuosa y sin violencia para todas las niñas, niños y adolescentes, y luchar contra las causas subyacentes de la violencia en los distintos niveles. Las niñas, niños y adolescentes, la familia, los autores de los actos de violencia, la comunidad, las instituciones y la sociedad. Esto es enfoque integral de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y que estemos en pandemia no significa que esas causas subyacentes no se van a atacar y que no se va a luchar en contra de ellas. Al contrario, como ahora están exacerbadas, tienen que aplicarse mecanismos con base en el principio de prioridad absoluta. Es fundamental que la prevención general, primaria y específica, como la secundaria, ocupen siempre un lugar central en la creación y funcionamiento de los sistemas nacionales de protección de la niñez y la adolescencia. Estas medidas preventivas son las que dan mejores resultados a largo plazo, y como vamos para largo con el tema del COVID, pues bueno, hay que ir profundizando en prevención general, primaria y secundaria. Sin embargo, el compromiso con la prevención no exime a los estados de sus obligaciones de responder eficazmente a la violencia cuando se produce. Y aquí ya estamos hablando de prevención terciaria, cuando ya hubo una violación a derechos. Entonces el Estado o los gobiernos locales o comunitarios también deben de realizar acciones de prevención terciaria para evitar que exista una vulneración sucesiva o una violación a derechos continuada. ¿Qué medidas pueden implementarse para terminar? Pues yo hago esta propuesta, pero seguramente ustedes tienen más. Yo considero que se debe promover la corresponsabilidad en la atención de las niñas, niños y adolescentes por medio de la coordinación a nivel nacional, local y comunitario con el sector privado y la sociedad civil. Sensibilizar sobre la corresponsabilidad parental a hombres y mujeres en el cuidado personal de sus hijas y de sus hijos. O en el caso de las niñas y niños que tienen bajo su responsabilidad, brindar acompañamiento a las familias, apoyo pedagógico, psicosocial y comunitario. No dejemos solas a las familias.
No podemos dejar solas a padres y madres o responsables. Ya es suficiente estrés el que tenemos las personas adultas como para que ahora no tengamos un acompañamiento sobre cómo realizar las mejores medidas en materia de educación y de garantía de los derechos para las niñas y niños que están bajo nuestro cuidado. Brindar orientación a padres, madres y responsables para aplicar la disciplina positiva con sus hijas e hijos, así como otras medidas para controlar el estrés y la ansiedad que genera el confinamiento. Brindar protección a la primera infancia, espacios de denuncia y ayuda, asesoría legal y apoyo psicosocial, pero que llegue a todas las niñas y niños. Es que tienen que llegar hasta las niñas y niños que están en San Alfonso Miramar, allá en San Francisco Menéndez, en Aguachapán, allá donde no llega casi nadie, hasta ahí tiene que llegar estos espacios de denuncia, ayuda, esta información, esta difusión de derechos para la garantía de los derechos de las niñas y niños, tiene que llegar a todo el territorio nacional. No pueden haber niñas y niños que no sepan que tienen que respetarse sus derechos, que tienen derechos y que hay mecanismos para denunciar en caso de que se encuentren siendo amenazados o vulnerados derechos. Brindar protección a la primera infancia a través de espacios de denuncia y ayuda, apoyar a la economía familiar en el caso de padres y madres, de responsables que se han quedado sin trabajo, por ejemplo, incluirlos como hogares de primera infancia en programas de protección social, creación de empleos temporales, entre otras medidas que podrían establecerse precisamente para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Les doy muchas gracias por la atención que han prestado. He tratado de ser lo más concreta posible por el tiempo de ustedes y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Quiero decir que en el caso del Facebook Live se han generado las siguientes preguntas. Entonces yo voy a pedir a la maestra Miriam Gerardín Aldana y al maestro Ricardo Nieto que estemos atentas y atentos a las preguntas. Hay muchos comentarios, pero me voy a enfocar en las preguntas. Hay una pregunta que es muy larga, muy larga. ¿Existe un protocolo de actuación coordinado que dé respuesta a la emergencia por parte de las instituciones del SINAPINA? Si lo hay, ¿cuál es ese protocolo? Esa es una de las preguntas. Luego hay otra pregunta. No sé si quieren contestarla en estos momentos o sigo retomando las preguntas. Maestra Gerardín, maestro Nieto. Si usted en la selección advierte preguntas afines, creo que podría venir a articularse el eje temático porque habrán auditivas y tratar de abordarlas en su contexto general. Ok. Bueno, las voy a llevar todas y ustedes, pues ahí vamos tratando de contestar los tres. Entonces, la primera era si había un protocolo de actuación coordinado en respuesta a la pandemia y que en la que participen las instituciones del SINAPINA. La siguiente es, tengo un régimen de visitas para ver a mi hijo, pero desde que inició la cuarentena no lo he visto. Hoy que se levante la cuarentena, ¿puedo verlo? Es una de las preguntas que también hace una usuaria. Otra pregunta. ¿Cuáles son los derechos vulnerados en nuestra niñez salvadoreña y cuáles serían las soluciones que adopta cada institución como la PGR, los juzgados especializados de la niñez y la adolescencia? Esa es otra de las preguntas. Está vinculado con el Sistema Nacional de Protección. Otra pregunta. ¿Es evidente que ante la emergencia se han afectado los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Y para el caso en concreto, ¿cómo quedan los alimentos de ellos al exigirlos ante el juez de familia si actualmente se encuentran cerrados? Bien, estas son las que tengo por Facebook Live y mientras ustedes contestan estas preguntas, yo voy a ir revisando entonces las de Zoom. Así que quizás le voy a dar la palabra primero a la maestra Gerardín porque hay algunas cuestiones vinculadas a nivel institucional. Muy bien. Si hay articulación entre las instituciones que formamos parte del Sistema Nacional de Protección, sí lo hay. Lo único que es importante que aquí tengamos en cuenta algunos factores. Debido a que se trata de un problema sanitario, quien está manejando toda la administración de centros de contención, quien está generando las directrices de cómo atender este fenómeno es el Gabinete de Salud. Eso ha presentado alguna limitación clara
para los que integramos las otras instituciones del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, en tanto no se nos permite tener un contacto tan presencial con los niños, las niñas que puedan encontrarse en los centros de contención o en cualquier otro espacio en el que nosotros ejerzamos la representación. Entonces, hemos tenido, por eso señalaba en el momento de la intervención, que buscar distintos mecanismos. Primero, ser propositivos, o sea, presentar nosotros un plan que creíamos contenía primero el trato diferenciado y el trato especial a niñez y adolescencia. Si ustedes ven, por eso hacía la comparación. Si revisan cómo ha sido el tratamiento de otros sistemas de manejo de la situación sanitaria, se han creado centros generales. Pero El Salvador tiene centros de contención especializados para niños, niñas y adolescentes, y el personal educador del ISNA está brindando un seguimiento para mantenerlos realizando actividades lúdicas a aquella población menor de edad que eventualmente ha tenido que ingresar a los centros. También nos hemos mantenido representando legalmente a la niñez y adolescencia retornada no acompañada, porque somos los representantes legales de ellos. De tal suerte que en los casos en los que ha habido necesidad de darle un acompañamiento médico porque vino con síntomas parecidos al COVID-19, nosotros hemos pedido que los exámenes se hagan a la brevedad posible, que se active ese protocolo de atención al derecho a la salud, que se nos informe oportunamente de esa circunstancia hasta lograr que tuviéramos un resultado negativo para el caso concreto del que les estoy hablando para ese propósito. Además, es importante el complementarlo con el resto de preguntas que salieron desde el contexto de la Procuraduría. Estamos totalmente de acuerdo. La suspensión de los plazos legales y de los plazos administrativos fue una de las incidencias que también tuvo afectación dentro de los asuntos vinculados con niñez y adolescencia, y el tema de cuotas alimenticias para su fijación fue relevante. De acuerdo a nuestros datos estadísticos, son más de 10.000 cuotas alimenticias que se fijan a nivel anual. Entonces, el que se estén cerrando las atenciones judiciales o que se haya venido a modificar la atención presencial dentro del ámbito de familia de la Procuraduría va a tener una incidencia fuerte en la fijación de cuotas. Entonces, ¿cómo tratamos de paliar ese déficit de atención presencial? Utilizando las unidades de mediación de la Procuraduría. Si alguien nos decía que necesitaba cuota alimenticia, pero no había sido fijada o su trámite se había quedado en espera de la reanudación de los plazos legales, entonces buscamos la alternativa de llegar a un acuerdo, un avenimiento recíproco bilateral que permitiera venir a sufragar ese tema. Pero eso es parte de un tema también de conciencia. Por eso hablé de la necesidad de mantener continuamente una campaña comunicacional, no solamente de conciencia, sino difusión de los espacios de acceso a la justicia. Y también comentaba que es sumamente importante para nosotros desarrollar un trabajo territorial. Si bien es cierto, tenemos 17 procuradurías auxiliares, eso es desplazamiento, presencia territorial, pero no es un trabajo territorial. Para nosotros el trabajo territorial implica la interrelación con los actores comunitarios que nos permitan venir, no solamente que conozcan los servicios institucionales, sino que sepan cómo se accede a los servicios institucionales. Entonces, por ello, sabiendo que los sectores quizá del interior del país tengan, o los sectores rurales, como aprovechando los datos estadísticos que el maestro Nieto nos compartió, tienen poco acceso a tecnología, pero sabemos que la radio es un mecanismo de difusión de pensamientos e ideas que sí llega a todos los niveles. Entonces, por eso articulamos con ARPAS, las radios comunitarias, la Asociación de Radios Comunitarias del Salvador, para que ellos fueran un actor importante en la difusión de un tema particular, y era el tema del pago de las cuotas alimenticias, que no se suspendiera, que supieran cómo terminar de hacerlo llegar, cómo cumplir el proceso digitalizado de los servicios para que llegaran este soporte económico, que es obligación de los alimentantes brindarlo, para tratar de sufragar un poco estos temas. Señalaba también que la unidad de mediación
intervino en muchos casos porque la generación o la limitación de desplazarse libremente en nuestras comunidades ha limitado el régimen de visita. Pero aquí es donde necesitamos los adultos como responsables de garantizar las relaciones con sus padres, que también tenemos que ser creativos. O sea, aquí no se trataba de que dame a mis hijos 3 días y luego te lo devuelvo 4 de la semana, porque también había que cuidarlo de un riesgo de contagio. Entonces, ¿cómo hacer esa matización, ese justo equilibrio de garantizar el derecho del niño y la niña y evitar su riesgo de contagio? Pues entonces aquí es donde aprovechamos las TICs, la llamada telefónica, el mensaje de texto. Sugerimos que pudiera contarle un cuento, que le preguntara cómo le había ido en el colegio, qué nuevo amigo hizo, qué tarea se le dificultó. Esa ha sido la campaña comunicacional que hemos mantenido permanentemente por todas las redes sociales, porque se trata, por un lado, de que los adultos tengamos conciencia que debemos ser los responsables de garantizar que los efectos que está provocando el COVID y el confinamiento domiciliar no se sientan tan fuertes, no repercutan tan fuertemente. Yo contestaba en privado uno de los mensajes y les decía, ¿qué derechos han sido vulnerados a partir del COVID-19? Y increíble cantidad de derechos. O sea, el derecho a la recreación, del que ya estamos hablando, el derecho a la educación, porque hay una carga excesiva y porque aun cuando haya, además de haber una carga excesiva, hay una poca acceso a las herramientas tecnológicas para poder venirle a darle continuidad, la falta de formación de la que ya estaban hablando, la continuidad de recibir un tratamiento médico, la carga de sus vitaminas periódicas para evitar la desnutrición, el contacto con los padres por esta separación o distanciamiento social del que estamos hablando, ya no digamos en el tema físico, psicológico, que eso está altamente vinculado con los gritos, con el castigo físico, con la violencia sexual, con la violencia también patrimonial que se genera cuando no se paga la cuota alimenticia y peor aún, cuando no se paga por un conflicto entre padres. Entonces, creo que es eso, creo que hace falta mucho. Creo que esos espacios son muy buenos precisamente para eso, porque sin duda alguna aquí tenemos personas de las distintas comunidades, representantes, académicos, que nos permitirán venir a buscar ese acercamiento, que aprovechando la presencia física de las instituciones del Estado en las comunidades, podamos hacer una articulación y una coordinación entre todos aquellos que nos convertimos en actores fundamentales para atender el problema y hacer vida, materializar el principio de corresponsabilidad a la que nos obligan absolutamente todos, como miembro de la familia, de la sociedad o integrantes del Estado. Gracias, maestra. La persona preguntaba, sé que se ha referido a eso, pero como preguntaba en específico que tiene régimen de visitas, que no ha podido verle al hijo por la cuarentena, y entonces pregunta si cuando se levante la cuarentena puede verlo. Pues sí, es que lo puede ver, si hay una resolución judicial de por medio, hay una obligación de que se le facilite precisamente el régimen de visitas, comunicación y estancias con su hijo. De todas maneras, como ha dicho la procuradora, deben de promoverse también medidas creativas precisamente también para poder garantizar esta comunicación con sus hijos y sus hijas. Puede hacerlo a través de WhatsApp, de videollamada, a través de una llamada normal de teléfono. Lo importante es que su hijo sienta la presencia suya en la distancia. O sea, podemos no abrazarnos, podemos estar lejos a nivel geográfico, pero podemos hacernos hacer sentir nuestra presencia con nuestros hijos y nuestras hijas. Maestro Mengíbar, ¿cuáles son los derechos vulnerados en nuestra niñez salvadoreña y cuáles serían las soluciones que debería de adoptarse por parte del Juzgado Especializado de Niñez en su experiencia? Bueno, gracias, doctora. Yo creo de que es una pregunta con muchas aristas, como decía la señora procuradora. No puedo decirles este derecho, porque cada niño, cada adolescente, cada niña tiene un lugar donde está pasando su cuarentena, donde se ha encerrado. ¿Y qué pasa en esa estructura? Nadie, ninguna ley le puede explicar a usted qué está pasando. Lo que sí le está diciendo es, momento, adulto, si usted vulnera derechos, ok, va a ser
procesado, va a ser llevado dentro de un sistema administrativo, de un sistema jurisdiccional, para llegar a una convicción si se vulneró o no vulneró derecho. Fíjense de que me recordaba de algo. Decían que cuál es el mecanismo. Las juntas de protección, que son la primera barrera en cuanto a vulneración de derechos de niñez y adolescencia en nuestro país, ellas han seguido trabajando, han seguido tomando denuncias, han seguido investigando, han llevado sus casos tal cual se debe. La Procuraduría General de la República, a través de los defensores públicos especializados de niñez, igual han presentado escritos. Nosotros hace poco tuvimos un caso, no llegó a nuestra sede judicial, sino que llegó a otra sede judicial, pero dentro de la pandemia, presentaron una demanda. ¿A qué quiero llegar? Todo está articulado dentro de la ley. El problema es la ejecución misma, si es que falla la ejecución, que hasta ahora entiendo y comprendo, pienso de que no ha fallado, no está fallando en el sistema de protección. La extensión que se tiene que dar, la atención que se debe de dar en las comunidades ya es propio de la pandemia. Yo creo de que aquí hay que diferenciar algo. El hecho de pre-pandemia, y lo vuelvo a repetir, y el hecho de la post-pandemia. Todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando. Alguien me planteaba, mire, fíjese que en el colegio me ha pasado esto, y eso es una vulneración de derechos del centro escolar, porque el niño no se puede conectar y la maestra decía de que sí tenía que estar conectado porque estaban pasando lista. Todas esas aristas, todas esas especificaciones y especialidades que se dan en cada caso en concreto debe de analizarse. Es un trabajo grande lo que se tiene. Me imagino que a partir de cuando se abran las sedes judiciales, por ejemplo, no sé si ya todos sabrán, pero a partir del lunes 15, la Corte Suprema de Justicia ha emitido ya sus considerandos para abrir sedes judiciales en horarios normales de 8 a 4, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad. Y entonces, en esa medida van a empezar a surgir las probables vulneraciones de derechos que los niños, niñas y adolescentes han tenido. En los centros de protección, alguien me comentaba que han estado atendiendo de una manera integral a los niños. Nos han mandado los informes, nos han estado informando cuáles han sido las bases de ejecución en cuanto a la pandemia. Todo eso quiere decir de que el sistema ha seguido, sigue caminando. El punto es de que ahora la especialización se va a dar con las normativas post-COVID. Es decir, todo va a seguir engranado, solo que con una especialización que sería, a mi juicio, esa. Solo para un ejemplo, la doctora Echeverría hablaba acerca de que si los niños saben qué está pasando, el derecho a la información. Solo me recuerdo que yo tengo dos hijos, mi hija pequeña cumplió años y su deseo de cumpleaños, ¿saben cuál fue? Me decía, yo quiero que todo esto pase y poder salir. Miren, lo que me está diciendo es, mi derecho a recreación, mi derecho a libre tránsito, mi derecho a salir, etcétera, etcétera, no se me está cumpliendo y entonces yo quiero cumplirlo, explicarle, darle la información necesaria, verídica, es algo que los cuidadores, los padres, los responsables tienen y deben de hacer. Los niños están sufriendo, eso es un hecho. Y los niños están sufriendo el encierro, los niños están sufriendo, como la señora procuradora acaba de mencionar, están sufriendo por educación, están sufriendo por salud, están sufriendo por alimentación, están sufriendo porque no ven a sus padres, están sufriendo porque no ven a sus amigos, no se les crea esa conexión neuronal que hacen en la escuela, no se les crea esa conexión neuronal que hacen en los juegos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay vulneración de derechos? No. Ahí creería yo que no. ¿Por qué? Porque simple y exclusivamente lo que se está dando es por la pandemia. No es que usted padre, usted madre, usted hijo no quiera salir, sino que es porque estamos prohibidos a través de una normativa constitucional, y ese es el punto que yo hablaba en la ponencia, que es necesario hacerlas con los principios de derecho internacional de los derechos humanos. Porque una ley que no tiene esa orientación, lo que va a pasar es justamente lo que está pasando en el país. Se va a declarar inconstitucional. Vamos a poner la Constitución, vamos a pasar el filtro y vamos a decir, no, eso no ha pasado el filtro, entonces vuélvase a hacer. Y en ese teje y maneje creo de que no ha alcanzado
lo suficiente para dar una protección tal como se debe a la niñez y adolescencia en el país, y sobre todo también a los adultos, porque nosotros estamos también expuestos a eso. Otra cosa que me llama la atención en cuanto a las medidas. Primero, no podemos medir qué tipos de derechos son, porque va a depender de cada caso concreto. Y segundo, las medidas igual van a verse reflejadas dependiendo del derecho vulnerado, dependiendo de cómo se esté trabajando en el sistema de protección de niñez. Por ejemplo, los promotores de salud, que son los que están más cercanos a los domicilios de las personas, ellos mismos están diciendo, mire, se ha incrementado la violencia, pero ¿dónde vamos a ir a denunciar? ¿Qué vamos a denunciar? Que el papá le está pegando porque ya no aguanta al niño, porque no quiere hacer tareas. Entonces, todo ese conglomerado de acciones, por decirlo de una forma, creo de que al final va a tener un resultado global, y ese resultado global podría llegar a ser, si es que el Estado no toma cartas en el asunto, podría llegar a ser que se transforme en una psique totalmente descontrolada en la población. Vuelvo a lo que expresaba anteriormente. Creo que la salud y la educación, aparte de ser uno de los derechos primarios del ser humano, son los derechos que más se están viendo afectados por ahora. Más adelante se sabrá qué otros derechos se están viendo vulnerados en cada situación de la niñez. Una invitación especial es a que, si usted sabe algún tipo de violación de derechos, ahora me llamaba no sé si fue ahora o ayer, en un periódico de una señora que tenía el cuidado de un niño de 6 años y que no le había hecho caso y puso a calentar el cuchillo y le puso el cuchillo en el costado del abdomen y le llevó toda la piel. Llegó una señora, le tomó fotos al niño y las mandó al Twitter, porque ahora vale más Twitter, vale más un Facebook que ir a poner una denuncia, porque creo que es un medio que mucho más rápido se mueve, ¿verdad? Por medio de la información. Así que si se conoce, yo creo que la única forma que nosotros tenemos de coordinarnos como sociedad civil y como cumplidores de los principios de la LEPINA en cuanto al trabajo comunitario, pues es la denuncia. Nosotros deberíamos de estar denunciando. Dejen que el sistema trabaje. El punto es de que si no denuncian, el sistema no trabaja y la gente va a decir, miren, no está trabajando, entonces no sirve. Pero es que si no se pone a funcionar, y con todo el bagaje de instrumentos jurídicos que nosotros tenemos, pues creo de que no vamos a saber si el sistema realmente tiene una visión de protección integral. Solamente. Gracias. Y bueno, la señora procuradora ha estado contestando algunas preguntas en el chat de Zoom. Voy a leerlas para las personas que están en Facebook Live. En el chat de Zoom se preguntó, ¿qué medidas se deben adoptar por las autoridades pertinentes en nuestro país para contrarrestar el impacto de efectos por la pandemia COVID causado a las niñas y niños como grupo en situación de vulnerabilidad? ¿A qué instituciones urge sentar para que se produzcan los mecanismos correspondientes para salvaguardar derechos de las niñas y niños en la pandemia? La señora procuradora contestó, ante el principio de corresponsabilidad nos tenemos que sentar familia, sociedad y Estado. Es un momento de ser actores fundamentales para el cambio, para no volver a la normalidad, sino a una nueva realidad en el que se revisen protocolos, se articulen competencias de cada instancia. El COVID-19 ha generado afectaciones o limitaciones al ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el sistema nacional está atendiendo esas afectaciones, pero no se han emitido pronunciamientos porque no han advertido violaciones de derechos como un causante estatal o particular que lo haya provocado. Muy bien, bueno, con esto cerraría entonces el espacio de preguntas y respuestas. Agradezco la atención que ustedes han tenido con nosotras y nosotros de llegar hasta las 8 de la noche con 43 minutos. Ahorita vemos alrededor de 60 personas conectadas. Muchas gracias. Entonces, y cedo la palabra a la directora de la Escuela de Posgrados de la Universidad de Oriente, maestra Arely.